¿Ya estáis pensando en el menú de boda? Es un jaleo, ¿verdad? ¿Cuántos platos ponemos? ¿Carne o pescado? ¿Tarta o postre? ¿Le gustará a todo el mundo? ¿Y si no les gusta? ¿Cómo sabremos si acertamos? ¿Cuánto suele costar? ¿Es excesivo lo que nos piden? ¿Cuál es la estructura del menú? ¿Qué podemos hacer con los vegetarianos? ¿Y con los alérgicos? ¿Y con los intolerantes? ¿Y con las embarazadas? Hola mis chicas, ¿cómo estáis? ¿Cómo lleváis los preparativos de vuestra boda? Muchas de vosotras estaréis ya a punto de elegir el menú de boda y como hemos visto son muchas las dudas que se os suelen generar al respecto. Pero tranquilas porque como siempre voy a intentar que todo sea mucho más fácil de lo que parece. Por eso no deberías perderte este vídeo. Hola, soy Laura Casanova y hoy te ayudo a elegir el menú de tu boda. La comida es uno de los puntos más importantes de la preparación de la boda. Es de los temas más amplios en los que más información tenéis que manejar y donde es más difícil acertar con las elecciones. Por eso se suele hacer bastante complicado, pero ya veréis que no tiene por qué serlo. Para poder ayudaros de verdad, voy a dedicar 2 vídeos a hablar sobre este tema. En este, que es el primero, vamos a hablar sobre el esquema general del menú de una boda y voy a resolver las dudas que me preguntabais en Instagram sobre este tema. Pero más adelante publicaré un segundo vídeo en el que os voy a dar las claves que tenéis que tener en cuenta para acertar de pleno con el menú de vuestra boda. Así que si no lo has hecho todavía, deberías suscribirte a este canal, así que dale al botoncito de suscribir, dale a la campanita, muy importante. Y ahora sí, vamos a empezar con el vídeo de hoy. Ya sabéis que cuando nos enfrentamos a un tema así de complicado y de importante, me gusta afrontarlo directamente, ir de lleno a las dudas que soléis tener y a las cosas importantes para que no se os haga nada pesado. Así que vamos a empezar resolviendo una de las mayores dudas que soléis tener a la hora de preparar el menú de la boda, y es ¿cuándo? Como ya sabéis, el restaurante o el catering que elijáis para la celebración de vuestra boda debéis reservarlo aproximadamente con 1 año de antelación. Pero la degustación para elegir el menú de la boda no lo haréis hasta aproximadamente unos 3 meses antes de la boda. Esto va a depender mucho de cada empresa. Y aquí viene la duda. Muchos de vosotros os preguntáis, ¿pero cómo voy a contratar la empresa que se encargue de la comida si no he probado la comida? Debéis saber que sí que podéis probarla antes de contratar a la empresa. Es más, si le planteáis esto a la empresa que queréis elegir y no os da opción de probar la comida antes de contratar, preocuparos. Porque una buena empresa de restauración no solo no tendrá ningún problema para que probéis su comida, sino que estará encantada de que lo hagáis. Pero sí que hay algunas cosas que deberéis tener en cuenta para esto. Cuando os dan opción de probar la comida antes de contratar, normalmente os van a proponer 2 opciones. Si tienen restaurantes, puede que os propongan ir a comer allí o a cenar para probar sus platos. En este caso, no suelen ser los mismos platos que sirven en una boda, pero sí que os sirve mucho para haceros una idea de qué tipo de cocina tiene y si encaja con vuestro estilo. En el caso de que no tengan restaurantes, que normalmente es cuando son empresas de catering que van directamente a las fincas o a los lugares de celebración, es más fácil que os propongan hacer una degustación como tal de lo que suele ser un menú de boda. Normalmente en estos casos os limitan un poco más el número de platos que podéis probar y debéis tener en cuenta que en cualquiera de estas 2 opciones normalmente os van a cobrar la degustación. En algunos de los casos, si finalmente contratáis con ellos, os descontarán este gasto y en otros no. Pero esto es algo que os explicarán en el momento en el que les propongáis probar la comida antes de contratar. Lo que sí que debería estar incluido en el precio en todos los casos es esa degustación que hacemos para elegir el menú de la boda. Y de eso es de lo que vamos a hablar más en profundidad. Vamos a empezar hablando de cuál es el esquema general de un menú de boda. Antes de nada quiero aclarar que, como ya sabréis, existen 2 tipos principales de menú de boda, que suele ser el menú tradicional, que es sentado en la mesa, o las bodas tipo cóctel, que es más de pie, con aperitivos pasados en bandeja y demás. Esta última opción suele ser menos elegida por las parejas y por eso voy a centrarme más en el menú tradicional. De todas formas, como siempre, si queréis que hable sobre las bodas tipo cóctel, dejármelo abajo en los comentarios. Y dicho esto, vamos a ver cuál es el esquema general de un menú de boda tradicional. Por regla general, un menú de una boda tradicional suele estar dividida en 4 etapas. La primera, que sería el aperitivo o el cóctel, después el menú como tal, terminaríamos con la tarta y ya cerraríamos el menú con lo que serían los cafés.
Empezamos con el aperitivo. También conocido como cóctel, pica pica, pasabocas. Esto suele ser el inicio de lo que es el banquete de bodas. Se hace un poco como una forma de bienvenida a los invitados para recibirles con algo de picar a la vez que se van tomando una copa y se van saludando entre ellos. Aquí la pregunta más habitual suele ser si esto es obligatorio hacerlo. Y os digo que no es que sea obligatorio, pero yo sí que lo veo recomendable. De otra forma me parece mucho más frío si nada más llegar ya tienen que sentarse a la mesa y servirles. No solo me parece frío, sino que además estaríamos quitando una parte que a mí me parece que les gusta mucho a los invitados, y es ese momento de relax después de la ceremonia en el que ya empieza a haber saludos, reencuentros. En cuanto a si debe ser más ligero o más potente, dependerá mucho de varios factores, sobre todo de cómo va a ser el resto del menú de la boda. Después del cóctel pasaríamos al salón y ya comenzaríamos con lo que sería el menú en sí. En una boda tradicional el menú suele estar compuesto por un entrante, un pescado, una carne y un postre. La duda general, ¿esto tiene que ser así, sí o sí? No. No. Aquí caben multitud de combinaciones diferentes para adaptar el menú a vuestras necesidades. El punto flexible más común suele ser que no siempre se pone pescado y carne, sino que generalmente se puede poner un menú que en lugar de ser de 4 platos fuese de 3, que sería un entrante, un principal que sería o carne o pescado y el postre. Pero además de esto podría haber otra combinación que sería quitar el entrante y poner el pescado y la carne y después el postre. Todo esto deberíais hablarlo con vuestro restaurante o vuestro lugar de celebración para ver qué opciones os dan ellos. El menú lo terminaríamos con el postre y aquí viene la otra gran duda. ¿Postre o tarta? ¿Las dos cosas? ¿Solo una? ¿Cuál de las dos? ¿En qué momento viene cada cosa? En caso de que sí que queráis poner tarta pero tengáis este tipo de dudas, os diré que normalmente lo que se hace es servir un postre y además la tarta. Ahora sí que tendréis que saber si la tarta queréis solamente cortarla porque queréis tener este momento de corte o si también queréis servirla. Esto me da para un vídeo entero, así que si queréis que entre más en detalle en este tema, también ponérmelo abajo en los comentarios. En lo que se refiere al esquema del menú, sí que os diré que cuando queréis hacer el corte de tarta, normalmente lo que se hace es, al terminar la comida o la cena, se hace el momento de que vosotros cortáis la tarta. Y después de este momento ya se sirven los postres o la ración de tarta. Y ya para cerrar el menú terminaríamos con lo que son los cafés y miñardises, o lo que es básicamente la sobremesa, que con esta palabra tan rara nos referimos a pequeños dulces, pastas, chocolates. Hay diferentes opciones de dulces que acompañan a lo que son los cafés y las infusiones. Aquí la duda suele ser, ¿se sirven licores o no o cómo va? Esto va a depender mucho de cómo trabaje cada restaurante, así que esto deberíais comentarlo con ellos. Sí que os diré que por norma general lo que suele hacerse es que los licores se sirven ya en la barra libre o lo que es el baile. Así que no sería de extrañar que os encontraseis que al servir el café algún invitado pidiese una copa de licor y le dijesen que fuese a pedirlo en la barra. Así que este tipo de cosas, si para vosotros es importante, deberíais comentarlo con ellos y preguntar cómo suelen trabajar en este punto. Y esto sería el esquema general del menú de boda, con un poco lo que son las dudas que soléis tener prácticamente todas las parejas. Pero además de estas dudas, me habéis preguntado muchas otras que además algunas se han repetido, así que me parecen importantes y son las que voy a pasar a resolver ahora.